Sí, en principio, una primera cuestión respecto a las elecciones regionales de Brasil, cosa que sucede también en la Argentina, es que las dinámicas de lo regional no siempre son idénticas a la dinámica de lo nacional. Claro. Bien, la lógica de lo local en muchas ocasiones, aún en un país gigante como es Brasil, en un estado como San Pablo, etcétera, Sí, que son países, del digamos. tamaño de varios países juntos, Sí. tienen lógicas que no siempre son traspolables a lo nacional. Entonces, decir, por ejemplo, que, en primer lugar, al PT no le fue bien en esta elección. Claro. Digo, no ha tenido un proceso de consolidación, sino más bien ha tenido un proceso donde se notan algunas problemáticas en términos organizacionales, te diré, y de construcción de futuro. Pero tampoco le fue demasiado bien a Bolsonaro, como vos bien decís. El Partido Liberal obtuvo resultados más que discretos en esta elección, y lo que apareció, y lo veníamos diciendo también en publicaciones de hace bastante tiempo, es la fortaleza de la lógica de lo local centrado en el justamente centrado, que es este espacio de partidos tradicionales brasileros, ¿no? El PCdoB, el MDB, que en la última elección estuvieron junto con Lula para vencer a Bolsonaro, y que han salido bastante fortalecidos de esta elección. Digo, y en este caso Alckmin, que iba como compañero de fórmula de Lula, que fue su tradicional rival históricamente, ha salido esa fuerza política bastante fortalecida. Esto es centro-derecha, para pensarlo en esos términos. Ujú. Pero, si bien ninguno, ni el oficialismo anterior, Bolsonaro, ni el actual, Lula, han salido fortalecidos de esta elección, sí han crecido algunas opciones que aparecen. Es más, de hecho, le creció una figura a la derecha a Bolsonaro. No es fácil estar a la derecha de Bolsonaro. Digo, estuvo a punto, Pablo Marçal estuvo a punto de pasar a segunda vuelta en San Pablo. Claro. Bien, a décimas de pasar a segunda vuelta. Termina enfrentándose el actual alcalde en el balotaje. Hay que recordar que ahí tiene que sacar 50 más 1, y si no van a balotaje. En todos los casos, digo, Eduardo Páez, que ha sido respaldado por Lula da Silva, pero que no es del PT, que es del PSDB, es de la centroderecha, que se alió circunstancialmente con Lula, termina llegando a una segunda vuelta con Bulós, digamos, en ese punto, digamos, y en el caso de Río de Janeiro, perdón, Páez termina pasando a la segunda vuelta, en Sao Paulo, Bulós. Pero aparecen estas figuras que, digo, son figuras que muestran una derecha que tiene una capacidad de renovación dirigencial en Brasil que no está mostrando, al menos ahora, la centroizquierda y la izquierda de Lula. La pregunta es, si no es Lula, ¿quién? Y hasta por cuestiones biológicas, Lula está grande, Claro. ¿no? Sí, sí. Y da la sensación de que no existe en ese espacio político una figura capaz de suceder a Lula, y esto prende una luz amarilla. Hubo una mayoría de triunfos oficialistas, con lo cual pierde el PT en su momento, llega Bolsonaro, después pierde Bolsonaro, llega nuevamente Lula, pero eso no se está reflejando, te diré, en el poder territorial brasileño, donde lo que hay es una consolidación de los partidos tradicionales, del centrado, un crecimiento de algunas figuras de una derecha extrema, que muestra que no habría un tal agotamiento, al menos hasta ahora, de la posición ideológica, sí de las figuras. Claro. Digo, Bolsonaro probablemente no pueda volver a presentarse, pero esa posición ideológica Sigue se estando. mantiene muy Y fuerte, más allá de y lo con económico, posibilidad de ¿no? renovación. Y más allá de lo económico, porque ese clivaje me parece que está bueno analizarlo. Vos marcabas recién, digamos, más allá de que la economía vaya bien en algunos casos o mal en otra, digamos, hay también otros clivajes a tener en cuenta, otros hartazgos, otras broncas, otros emergentes que, bueno, se reflejan en estas elecciones, ¿no? Sí, sin duda. En principio, y esto se puede regionalizar, ¿no? Pero Sí, podemos pensar que Bolsonaro en su momento fue producto del hartazgo con todas estas fuerzas políticas tradicionales, que luego se tuvieron que reunir todas para sacar del poder a Bolsonaro, digo, sí, izquierda, derecha, sí. etcétera, que ahora ya el bolsonarismo no está fuera del sistema político, porque ya tuvo la posibilidad de gobernar en algún momento. Entonces comienzan a aparecer terceras fuerzas. En el medio hubo nada menos que una pandemia. Y en ese contexto yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo que el peso que ha tenido la pandemia en el surgimiento de nuevas figuras políticas por fuera de la política tradicional, pero en particular desde la derecha, digo, Ujú. ha sido bastante importante a nivel global. Y con algunos elementos particulares. Nosotros desde la Argentina lo estamos viviendo, pero no somos ni los primeros ni los únicos. Digo, esto es un proceso que llevaba más tiempo.
Ahora, en la pandemia, ¿qué sucede? Que se nos quita a las personas, a los ciudadanos en todo el mundo, nada menos que la libertad. Bien, Ujú. entonces estuvimos encerrados. Eso hace que una de la tríada de este espíritu de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, se comienza a echar en falta uno de esos elementos que es la libertad. Ese es un caldo de cultivo para el surgimiento de figuras que sean capaces de, o que intenten representar esa carencia ciudadana. Porque no hay que olvidarse que la política, nosotros la miramos mucho desde la oferta, pero finalmente la política se trata de representar gente. Ujú. Y en ese contexto de representar gente en sus intereses, en sus deseos, en sus miedos, en sus necesidades. En ese contexto, las cuestiones relacionadas con la libertad empiezan a tener un anclaje social más grande del que tenían hace algún tiempo, y esto se expresa, como digo, aún en el propio Brasil por el surgimiento de estas figuras aún más extremas que Bolsonaro, que intentan levantar esas banderas de ciertos sectores que las han construido, o estaban construidas desde antes, pero las han fortalecido, sobre todo a partir de la pandemia. Nosotros no tenemos todavía claro el nivel de impacto que ha tenido la pandemia en el mundo a nivel global. Y doy un ejemplo específico de esto. Mi abuela tiene 95 años en este momento. Mi abuela vivió la misma cantidad de pandemias que viví yo y que Sí, vivieron mis hijos. sí, Digo, pensemos en el impacto global que esto tiene, sí. y lo cierto es que todavía estamos mirando inicialmente el impacto que esto ha tenido y que probablemente siga teniendo en el tiempo, y creo que es una cuestión que todavía no ha sido debidamente analizada, ¿no? Ujú. Varias cosas me surgen, pero una, no conozco el caso puntual que estás marcando ahí, este emergente por derecha, de una derecha extrema de Bolsonaro. Algo similar pasa en España con Vox, que surge otro espacio ahí, que hay que ver qué predicamento puede llegar a tener, pero que surge a la derecha de Vox. Se acabó la fiesta, una cosa así. Si vienen también por fuera de la política tradicional, si son outsiders, si son gente que viene, no, el caso argentino, Milei, de un panelismo televisivo, digamos, de las redes sociales y demás, y el caso de Brasil es el mismo, no sé si lo tenés identificado. Si estos emergentes, estas cosas, posturas extremas, por un lado vienen por fuera de la política, y si en alguna medida también erosionan un poco, que algo que está muy debatido y discutido, digamos, los sistemas democráticos, ¿no? Es bien interesante esto, sí, en el caso de Pablo Marsal sucede una cosa parecida, con un nivel de histrionismo enorme. De hecho le rompieron la cabeza con una silla, cosa que generó todo un movimiento, pero saca 28 puntos, ¿no? 28 puntos es un montón. El que gana entra con 30, el que entra al balotaje entra con 28,7 y él 28,1. Digo, lindo tema después como para desarrollar Sí, como caso adicional a este asunto. Pero en principio los efectos que genera este desencanto con las fuerzas políticas tradicionales pueden afectar el sistema de partidos. Y lo cierto es que lo que diferencia, yo he estado muchísimos años trabajando en Perú y varios años trabajando en Ecuador, que son ujú, sistemas de partidos mucho más débiles que el sistema argentino. Yo estoy muy acostumbrado a ver cómo funcionan las democracias y cómo pueden erosionarse cuando no hay un sistema de partidos sólido que la sustente. claro. Entonces, el surgimiento de estas figuras por fuera del sistema de partidos es, por un lado, demostración de la incapacidad percibida por la ciudadanía de resolver sus propios problemas a través de las propuestas políticas tradicionales, pero también es una luz de alerta respecto de qué sucede cuando la institucionalidad partidaria no funciona como un buffer entre las demandas ciudadanas y las decisiones colectivas. Ujú. Entonces, en la Argentina ahora está gobernando Milei con minoría parlamentaria. En Brasil, bueno, se ha mantenido esta especie de doble fuerza, pero hay que ver qué sucede hacia adelante, sobre todo cuando ya Lula no pueda ser candidato, a ver qué pasa con esta fuerza, y Bolsonaro tampoco, ¿no? Y esto es caldo de cultivo para qué. ¿Qué sucede? Y vuelvo al caso argentino, perdón que salga de Brasil, pero vuelvo Sí, al caso está argentino. bien. Lo que está sucediendo es que Milei está gobernando a base de representar esta molestia, pero al mismo tiempo a base de subirse sobre este desencanto respecto de lo público, ¿bien? Que ha encontrado algún límite. Los jubilados es uno, pero sobre todo las universidades es otro. Sí. Que aunque ha ganado políticamente, ha tensionado enormemente a ese grupo que lo está apoyando. De hecho, ha tenido algunas bajas en este camino, y se genera un espacio donde hay que discutir cada ley. Eso podría ser caldo de cultivo con una figura política que tiene un nivel alto de aceptación. Ha perdido, pero sigue teniendo un nivel alto de aceptación. La pregunta es, ¿qué sucedería si Milei pierde ese anclaje?
si en lugar de los 45 o 50 puntos bajara a 30 o a 20, como bajó en su momento Alberto Fernández. Claro. Sin un sistema de partidos de soporte, podemos estar en las puertas de problemas de institucionalidad bastante potente. Sí, digamos que Enfrentado fuertemente con el Congreso, hay un peligro latente. que la opinión pública le sirve de contrapeso frente a esa carencia o debilidad de representación institucional, si se quiere, ¿no? Y qué pasa, lo que planteas vos, si ese respaldo de la opinión pública merma, digamos, si se empieza a erosionar, ¿cuál va a ser su punto de apoyo? Vos puntualizabas muy bien, yo, digamos, equivocadamente te decía, bueno, lo que pasa es que uno trata de poner el foco en las elecciones para ir midiendo el termómetro, pero no se puede hacer ese intento que hacemos mal en querer traspolar las elecciones locales, en este caso de Brasil, a ver si hay una tendencia nacional. El mismo error solemos cometer en Argentina cuando las elecciones desdobladas de las provincias queremos decir, bueno, entonces tal cosa, y después vemos que no tiene un correlato. Simplemente era, bueno, ver este ejercicio que yo planteaba sin datos. Sí hay cierto hartazgo. Se hablaba mucho, en el caso de Milei, antes de esta votación en el Congreso, si sus irrupciones en redes sociales y demás, con agresividad frente a la oposición, si ya estaba como perdiendo el efecto sorpresa y desgastándose un poco esa narrativa, ¿no? Entonces, bueno, ver si hay evidencias en torno a eso. Al principio los insultos o agredir o puntualizar las críticas sobre alguien generaba cierto sobresalto en la escena política. En el último tiempo parecía que ya no tanto. Digo, sí. Esa sorpresa que significó Milei y que capitalizó la bronca contra todo el establishment y contra toda una dirigencia política tradicional, sindical, política, social, etcétera, sí sigue estando presente ya en más de 9 meses de transcurrido el gobierno, ¿no? Sí, todavía funciona en alguna medida, pero muestra síntomas de desgaste. Y voy a hacer referencia a 3 indicadores que nos podrían que nos pueden poner en un nivel de alerta respecto de lo que suceda con la imagen de Milei. Uno es la evaluación de la imagen de Milei. Por primera vez, desde hace un poquito tiempo, comenzó a caer. Pero bueno, ese es un solo indicador. Hay un segundo indicador que creo que es muy importante, que es el de las expectativas de futuro. No hay que olvidar nunca que la política se trata de ofertar futuro. Entonces, la capacidad que yo tenga de proponerte a vos un futuro mejor y que vos lo creas y me acompañes, implica que yo voy a poder representarte de manera más eficiente, que vos me vas a delegar el poder de tomar decisiones en tu nombre y que voy a estabilizar el gobierno. Por primera vez también, desde hace un poquito más que cae la imagen de Milei, comienza a declinar también las expectativas de futuro. ¿A qué me refiero a esto? ¿Cómo cree usted que va a estar el país o usted dentro de 12 meses? Bien, comienza a declinar aquello que decían. Inicialmente era, estamos muy mal, pero con este nuevo gobierno vamos a estar mucho mejor. Vale la pena el sacrificio porque la cosa va a mejorar. Tal cual. Eso comienza a declinar un poco. Y hay otro elemento que es las causas de gobierno, las políticas de gobierno. También comienza a ver varias de ellas, hice referencia recién a 2, que el tema de la fórmula jubilatoria más el financiamiento de las universidades, donde el gobierno ha perdido el centro de la agenda pública en el sentido de situar el encuadre en el lugar en el que quedas del lado de los buenos. En este caso, ha ganado el gobierno, pero ha quedado del lado de los malos. Cuando uno medía en la previa opinión pública, encontraba que la mayoría de los argentinos están de acuerdo con que se incrementen los fondos de las universidades. Es bastante más complejo el tema, y el encuadre que intentó imponer el gobierno fue la casta universitaria que se enriquece a costa de todos, hace que quienes no van a la universidad terminen financiando esa casta, hay que auditarlos y hay que tener muy controlados sus gastos. Del otro lado, se presentó universidad pública sí, universidad pública no. El encuadre dominante ha sido este último. El gobierno lo perdió. Y creo que esto implica también, ¿viste cuando venís dulce? Que te salen todas, estás jugando al fútbol, y te salen todas, tirás y te sale un caño, etc. Entonces parecía que era genial la comunicación de Milei. Sí. El tema es cuando de repente te la quitan un ratito. Y es lo que está pasando. ¿Bien? Y ahí empezás a ver la debilidad de un armado muy reciente que hay que ver y vamos a evaluar la capacidad que tiene. La ha tenido en términos políticos, ¿no? De hecho, ahora los chinos no son tan malos. Claro. Un término, digo, como uno de los ejemplos. Hay que ver si en términos comunicacionales, de estrategia comunicacional, son capaces de flexibilizar
esto que les funcionó durante la campaña electoral y durante los primeros 7 u 8 meses de gobierno, Claro. y parece que ahora podría estar funcionando menos que antes. Por eso Tengo mis dudas respecto a la capacidad para eso. Claro, quería ir puntualmente a esa pregunta, ya en el rol más de la comunicación política, como consultor y demás. Se venía hablando mucho de si la narrativa, si la estrategia de comunicación de campaña le servía para gobernar. Sabemos, quienes estudiamos el tema, que no es lo mismo la comunicación gubernamental que la comunicación de campaña. Milei desafiaba un poco eso y, bueno, le está funcionando. ¿Qué pasa cuando se empieza, ya transcurrido más de 9 meses, a cruzar, digamos, la gestión política que lleva adelante con sus obstáculos, con sus problemas y con sus con esa narrativa que le venía dando resultados, digamos, ¿no? Si no empieza a encontrar ahí el problema, bueno, no, tendrías que tener una comunicación más gubernamental, digamos, que acompañe más eso que en clave de campaña como la venía sosteniendo en sus primeros meses de gestión. Me parece que ahí hay un punto a observar con detalle, ¿no? Sí, en principio hay una visión romántica de la comunicación de gobierno, alentada por algunos textos que a mí me parece que están bastante envejecidos respecto de la construcción del consenso como el objetivo último. Sí. Lo cierto es que las narrativas gubernamentales requieren de un antagonista. Yo los pienso más en términos de storytelling. Sí. Requieren de un antagonista, que puede ser una persona o un problema. Bien, digo, mi enemigo puede ser Cristina. Sí, bueno, acá funcionó la inflación. Acá funcionó la casta en la campaña y se siguió con lo de la casta en la gestión, ¿no? Claro, el punto es que el rival a vencer, que le da sentido a esta narrativa, puede ir modificándose. Y da la sensación de que la casta, enormemente eficiente, y el amigo Pato Russo, que estuvo en los procesos iniciales de la construcción de esa narrativa, puede dar fe de esto. Me parece que la casta está empezando a envejecer. Por varios motivos, porque las narrativas nunca son eternas y requieren de ir remozándose. Entonces, acabamos de hablar de un contexto de aplicación de esa narrativa, que es el de la universidad, ¿no? La casta universitaria. Funcionó y funcionó poquito, en términos le alcanzó para poder aprobar la ley, pero eso es más bien cúpulas. En términos de opinión pública, no funcionó del todo bien. ¿Qué pasa con el otro enemigo que había elegido Milei? Que es la inflación, el déficit fiscal y la inflación. Sería este combo que arma. El gasto público, sí. Comienza tal cual, que fue casi el elemento único de venta, además de luchar contra la casta inicial. Comienza a bajar la inflación de manera acelerada, bien por Milei. Digo, la ciudadanía dice, bueno, esto es lo que yo voté. ¿Y qué pasa cuando se detiene alrededor de los 4 puntos? Bien, esto comienza a tener también un límite que tiene que ver con variables económicas, pero también en términos perceptuales, bueno, le hizo llegar a 4, pero bueno, ¿cuándo a 0? ¿Me explico? ¿Cuándo? Porque acordate que el combo inicial era cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. En el imaginario, más allá de que él lo dijera de manera, pero dolarizar, dólar. Yo voy a tener dólares o el equivalente de un dólar. Sí. Eso no ha pasado. La inflación ha bajado mucho, pero no tanto. Y empiezan a crecer algunas otras problemáticas. Pobreza, desocupación, falta de soporte del Estado ante ciertas cosas. Entonces, en ese contexto, esa narrativa que fue muy eficiente no está encontrando... la mente humana piensa en términos de dicotomías. Bueno, malo, blanco, negro, alto, bajo, etc. No está encontrando el rival adecuado para sostener esa narrativa en esta etapa. Me da la sensación de que esta es una narrativa que requiere ser remozada para seguir siendo eficiente. Hasta ahora esto no sucede, no implica que no vaya a suceder. Digo, yo he estado básicamente durante varios años del lado de lo que tiene que generar esas narrativas en gobierno. Ahora lo estoy más bien analizando de afuera, pero he estado ahí. Y lo cierto es que es bastante más fácil de decir desde este lugar, que desde el lugar de tener que construirla. Porque ahí encontrás 3 elementos. La política pública que tenés que generar, el equipo que debe llevarla adelante, las vocerías y todo un proceso que requiere de un armado que los partidos políticos tradicionales suelen tener bastante resueltos por una larga dinámica, pero que aquellos grupos que recién llegan al poder tienen que construir de manera rápida. Sí. Tengo, el desafío ahora del equipo de comunicación del gobierno de Milei, de comunicación estratégica del gobierno de Milei, es remozar esta narrativa de tal manera de que siga siendo eficiente. Cuentan con una ventaja, del otro lado no tienen nada. Y cuando digo no tienen nada, no tienen nada que refiera al futuro. Te decía, la política se trata de ofertar futuro. ¿Cuánto futuro ofrece Macri?
cuánto futuro ofrece Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién sino ellos? Que llamativamente sigue siendo los dos protagonistas, ¿no? Exactamente. No se ha dado en ninguna de las dos fuerzas políticas tradicionales que venían gobernando la Argentina todavía un proceso donde se generen nuevas figuras políticas, pero sobre todo nuevas narrativas. Pensemos en Cristina, que ella se planteó siempre, y su fuerza política se planteó como una fuerza progresista. Bien, si el futuro está atrás, sos reaccionario. Claro. Si el futuro es lo que era, digamos, ya no sos progresista, ya estás mirando hacia atrás. No están todavía pudiendo construir una alternativa, una narrativa alternativa a la de Milei que sea eficiente como para decir, en realidad lo que yo quiero está allá adelante y no es lo que ofrece Milei. Claro. En ese contexto, esto le funciona a Milei como una especie de buffer respecto de los errores que comete comunicacionalmente y estratégicamente, que no hay nadie que sea capaz de capitalizarlo y que tenga menos de 60 puntos de imagen negativa. Claro. Con esa ventaja, vos podés ir más o menos jugando y los errores pueden ser menos evidentes o menos duros para los ciudadanos que dicen, bueno, a ver, si no es esto, ¿qué? Sí. Me parece que ese es el estado de situación actual. Sí, algo que le puede jugar a favor a la oposición y por ahí en contra a Milei es el tiempo, ¿no? El paso del tiempo hace un poco que se olvide el antecedente inmediato que, bueno, motivó el voto, ¿no? En contra de los reiterados fracasos, macrismo, kirchnerismo, etcétera, Alberto Fernández, la última experiencia. Entonces, todo ese voto en contra en el tiempo parece, bueno, si las cosas no fueran del todo bien, mirar un poco a ver qué hay en la góndola, ¿no? Como vos decís, no surge nada nuevo ni nada que pueda expresar futuro, pero ante la desesperación digo que sigan estando siempre los mismos. Sí, tal cual. En principio, no surge nada nuevo. Tiene algunas características particulares, ¿no? No surge nada nuevo por ahora, ¿bien? Lo que no implica que no vaya a surgir nada nuevo hacia adelante. Sí. ¿Bien? Me parece que es el desafío que tienen estas fuerzas políticas. En el caso del peronismo, digamos, pensar cuáles van a ser aquellas narrativas que van a llevar adelante y cuál va a ser ese proceso de renovación que requiere. Pero lo que alguna vez se conoció como J por C, pero pensemos ahora en el PRO, pero también en el radicalismo, etcétera, tiene que repensarse. Porque el problema que tienen es que han perdido la base de sustentación, que es la gente que los apoyaba. Claro. Ese es un problema muy grave. Sí. Varios de ellos se han ido con Milei. Entonces tienen el desafío, y no querría estar en los zapatos de Macri, al menos en términos políticos, tiene el desafío de ser furgón de cola del gobierno de la Libertad Avanza, de ser el frepaso del gobierno de la Libertad Avanza, ¿bien? O de intentar construir una lógica propia que los separe de esto y ver si hay electorado, si hay ciudadanía disponible de ser representada. ¿Bien? En un caso, el PRO nunca fue furgón de cola de nadie. ¿Bien? De hecho, se construyó desde cero, gobernó Ciudad de Buenos Aires, después terminó liderando al radicalismo en este contexto. ¿Será capaz, en términos de su cultura institucional, de acompañar este proceso, de ser quizás absorbido por... Bueno, ahí está Macri y todo ese espacio político repensándose. Y el radicalismo, bueno, nada, el radicalismo acaba de permitir el veto, con 3, 4, 5 votos, era una de sus banderas históricas, la educación universitaria. Entonces, todo este escenario es un escenario que está en proceso de reconstrucción y la verdad que es difícil decir qué va a pasar, porque no solo depende de lo que suceda con la ciudadanía, sino en la capacidad que tengan los actores políticos de regenerarse, de rearmarse o de surgir. Hay que recordar que hay causas ciudadanas que defender. Digo, hay universidades tomadas hoy en todo el país. Sí. Bien, esto es, hay una masa, digamos, un grupo de ciudadanos que quieren ser representados. Eso no es muy distinto del surgimiento de lo que pasó en Chile y que terminó derivando en la presidencia de Boric. Digo, sí. Puede suceder que de esto surjan nuevos liderazgos que no estén adecuadamente representados por los líderes actuales y que lleguen, y el caso de Chile es un caso testigo, que podrían hasta llegar a reconfigurar el espacio político. Hay que ver qué sucede, pero estamos en ese proceso de transición. ¿Qué espacio hay? Olvidémonos de los nombres, de la ingeniería electoral, porque estamos a un año también y empieza a barajarse candidaturas en la Argentina, pero repasando un poco lo de Brasil, lo de Argentina, un poco la posibilidad que tenemos de conversar con algunos consultores de afuera, dicen el caso Milei es el caso a estudiar. No es que porque estemos en Argentina digamos, terminamos siempre hablando de Milei, sino que en el mundo se está viendo el caso Milei como un caso de estudio, de análisis y de reflexión.
olvidémonos de los nombres y digo, ¿qué espacio tiene una narrativa moderada en este mundo tan polarizado y tan de confrontación, digamos? No importa quién la encarne, pero ¿hay espacio para hablar de una forma moderada, más, no a los gritos, más racional, más de grises, más de, digamos, puede ser el medio un nuevo extremo frente a lo disruptivo, a lo más extremo, a lo más loco, a lo más, no sé, el nombre que le podamos poner? Mira, vos sabés que hace unos días tuvimos el encuentro por los 10 años del encuentro anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Sí. Fue un encuentrazo en Córdoba, lo hablábamos un poquito hace un ratito, fue fantástico. Y mi conferencia, estuve en un panel y en una conferencia, ¿no? Y en el panel era un panel sobre campañas electorales y polarización, con Xavi Peitivi, querido amigo, sí, y César Tuta Torres. de Bills and Politics, sí, genial. Exactamente. ¿Salió Divino, virtual él o vino? No. No, nos hubiese encantado traerlo, pero salió virtual. Y mi primer diapo de mi presentación, el primer slide, era "no estoy de acuerdo". Básicamente para jugar un poquito, que era el último que hablaba después de Xavi, y mi conferencia se llamaba Anti-Xavi, Anti-Tuta. Básicamente jugando un poquito con esto que sucede, cuáles son las posibilidades de generar alternativas que no sean dicotómicas y que no sean polarizantes en una sociedad como la que vivimos actualmente. Hablábamos un poquito de la pandemia, de las tensiones sociales que esto genera. O sea, hay polarización no solo en la dirigencia, sino en la sociedad. Bien. Y en ese contexto, las avenidas del medio han tenido ciertas dificultades históricamente en la Argentina en las últimas décadas, y creo que hoy la tienen aún más. Y hablaba específicamente, porque estábamos en Córdoba, hablaba del cordobesismo en otro momento, ¿no? Como la única que tiene hoy una narrativa alternativa a la del kirchnerismo y a la de Milei, con comprobación en campo. Esto es lo que se hace en este lugar. ¿Y qué sucede con estas transformaciones productivas donde un centro productivo que se añade a una zona cordillerana que también empieza a ser bastante pujante en términos productivos, pero que en términos de representación está subrepresentada? Entonces, polarización por un lado, ambacentrismo por el otro, ¿no? Y cómo juegan estos elementos en conjunto. ¿Qué sucede? Ante un potencial fracaso de Milei, y estamos tirando hipótesis, ¿no? Porque si le va bien a Milei, va a seguir siendo la figura que polariza. Digo, reemplazando quizás a Cristina Fernández de Kirchner o polarizando con Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿qué pasa si a Milei le da mal? Nosotros corremos un riesgo que es el riesgo de desinstitucionalización o de crisis institucional. Bien, ese riesgo está. Pero también puede que la ciudadanía comience a pensar, bueno, a ver, estuvimos en este extremo, nos fuimos a este otro extremo, a ver qué hay en el medio. ¿Y qué falta en el medio? Lo que falta, me parece, es una narrativa eficiente, construida, que vaya más allá de lo local. Claro. Y hablaba justamente del cordobesismo. Mientras el cordobesismo siga siendo cordobesismo, funciona más como una muralla que como un elemento de exportación. Claro. Para que no entre el resto hacia adentro, que como un elemento de exportación. Y lo mismo sucede con algunas lógicas provinciales que son difíciles todavía o no logran construir una narrativa eficiente para que sean pensables en términos nacionales. Esto es un problema. Y otro problema es lo que ha pasado con las figuras que intentaron en algún momento ocupar el centro. Bien, ¿qué pasó con Massa? Terminó de un lado. ¿Qué pasó con Pichetto? Terminó del otro. Pero básicamente han sido absorbidas esas figuras por esta polarización. Sí, pero un poco también por corroborar de que el medio no picaba, digamos, ¿no? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Pero estamos en una situación distinta. Lo que sí sucedió es que apareció una figura que llega a la presidencia sin partido político desde el extremo. Mira, 2 años atrás teníamos una conferencia virtual, época de la pandemia, 2 años y medio atrás, con varios colegas, justamente de una conferencia virtual en la SACOP. Yo venía de Perú en ese momento, donde vivía todo este proceso muy loco de figuras que surgen, de partidos con los nombres de las figuras, etc. Conversaba con algunos colegas muy prestigiosos, está subido a YouTube, y varios de ellos decían, no, a ver, Milei es una figura muy interesante, pero que va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mente de consultores, analistas políticos, etc., estaba seteada para que existan solamente 2 partidos tradicionales o 2 frentes tradicionales que se pasan unos a otros el poder. Pero las cosas no pasan hasta que pasan. Y surgió Milei.
Sí. Yo venía de ese otro mundo, de esas cosas pasaban, entonces no me parecía tan loco que pudiera suceder en la Argentina. Todos aquellos consultores que tenían centro en la Argentina estaban convencidos de que esto no iba a pasar. Y pasó. Entonces, no ha habido espacio para el centro político hasta ahora. ¿Qué sucederá? ¿Cuál será el impacto del gobierno de Milei? Digo, ¿seguirá este proceso de hiperpolarización? ¿Surgirán nuevas distinciones, nuevas divisiones que junten a los diferentes o surgirá una nueva opción? Las opciones que junten a lo diferente la tenemos en Brasil, cuando se alía el PSDB, el PT con el PSDB. Claro. Que vos escuchás, esto están, y se aliaron contra Bolsonaro. Uh-huh. La opción de una nueva, ninguna la tenemos muy lejos, la opción de un nuevo espacio político lo tenemos en Chile. Claro. Digo, son todos limítrofes. Y la opción de una moderación que puede ir yendo de un lado hacia otro lo tenemos en Uruguay. Digo, puede suceder alguna de las tres cosas. Y no estamos hablando de cosas que suceden en Hungría o en Polonia o en Estados Unidos. Estamos hablando de nuestros vecinos, básicamente. Y cada uno ha ido encontrando un camino diferente, en algunos con mayores niveles de moderación, hasta por su cultura política. Uruguay es un ejemplo tradicional de esto, pero son tres escenarios que se abren y la verdad que es difícil mirar desde hoy cuáles van a ser los efectos que va a dejar la presidencia de Milei. Si va a haber una consolidación, si va a haber una hiperpolarización, o podría darse un grupo de dirigentes democráticos, como sucedió en Brasil, que a pesar de las diferencias se unen. Ahora, una cosita más sobre Brasil. Se unieron para las elecciones. Sí. Digo, ahora acaban de terminar las elecciones regionales y no parece que Alckmin esté muy cerca de Lula. Parece más bien que cada uno armó y se va rearmando. Uh-huh. ¿Qué sucederá? Dependerá un poco de cómo le vaya a Milei y dependerá también de la capacidad que tengan estos actores políticos que están hoy dispersos y desorientados de reagruparse y encontrar causas ciudadanas que sean eficientes. Es verdad. Para ir cerrando un poco, recién mencionabas este encuentro que tuvieron. Digamos, ¿qué viste? Para sacar una conclusión rápida y probablemente mala, pero ¿qué hay de nuevo en la consultoría de la comunicación política? ¿Qué cosas te llamaron la atención o qué cosas rescatás como para decir, bueno, acá hay algo para seguir estudiando y reflexionando? Cada encuentro tiene algún eje, ¿no? Que se va generando el propio eje. Un eje de este encuentro, claramente estamos en Argentina, tuvo que ver con la polarización y todo el análisis respecto de lo que está sucediendo en la Argentina. Entonces, como concepto, la polarización me parece súper interesante como concepto de revisión permanente. Ahora, en términos tecnológicos, digo, la incorporación de los cambios tecnológicos han sido gigantescos. Uh-huh. Y del año pasado a este hemos tenido un panel específico de inteligencia artificial, de Big Data, etcétera. 2 paneles. En realidad tuvimos sobre eso, que me parece que son emergentes, que tienen un fuerte impacto económico, social y político, que va a afectar aquello que venga en términos de la política, desde el modo de comunicarla, uh-huh, el modo de relacionarnos, digo, y de hecho, genial. Uno de los conferencistas nos hizo hablar con Perón. Repito, nos hizo hablar con Perón. Le preguntábamos cosas y Perón nos respondía. Todo este mundo que tiene que ver con lo tecnológico se encuentra con todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad en este momento particular. 2 emergentes que me parecen muy interesantes, los cambios tecnológicos y la adaptación de los procesos de consultoría a una sociedad enormemente polarizada y también, en alguna medida, el dilema ético que tenemos entre aquello que funciona, los algoritmos hacen que funcione, que son los gritos, que es la polarización extrema, que son los argumentos ad hominem, etcétera, y la responsabilidad que tenemos como consultores políticos en términos de preservar la calidad democrática. Resumen cortito de lo que pasó en el encuentro.